y les comparto mi pantalla. Entonces, vamos a ver. Unidad 4 es aerodinámica. Y el tema de hoy es fuerza de arrastre. Ahora bien, ¿qué es la fuerza de arrastre? Bueno, cuando un flujo rodea un cuerpo, imagínense que ustedes tienen, aquí está un cuerpo, esto puede ser una esfera, puede ser un cilindro, ¿verdad? Donde esta área sale de la pantalla. Entonces, cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Cilindro o esfera, lo que sea, un flujo uniforme, ¿verdad? Va a incidir sobre este cuerpo y lo va a rodear. Y al rodearlo, ¿verdad? El flujo al rodearlo, ¿verdad? Cierta parte del flujo va a estar sometida a fricción, ¿verdad? Va a estar sometida a fricción, va a ser fluido friccionado. El fluido al entrar en cuerpo con la superficie empieza a rozar, ¿verdad? Empieza a rozar y generalmente empieza a rozar una capa delgada, ¿verdad? Pero en la parte trasera del cuerpo, esta capa delgada se desprende formando una estela, ¿verdad? Entonces tenemos una región que rodea el cuerpo de fluido friccionado, ¿verdad? Tenemos una región que rodea el cuerpo de fluido friccionado y luego tenemos una sección fuera de flujo, fuera de ese flujo friccionado, ¿verdad? Donde aquí el flujo ya no tiene fricción. Entonces, hay dos zonas, ¿verdad? Una zona donde hay fricción y una zona donde no hay fricción. Ahora bien, si inicialmente tenemos un flujo uniforme, ¿verdad? Este flujo uniforme, al pasar a través del cuerpo y ya ver dos zonas, una zona sin fricción y otras zonas con fricción, bueno, pues la zona que sigue sin fricción, ¿verdad? Este flujo que aún no ha sido friccionado, pues va a tener el aspecto de flujo uniforme, ¿verdad? Pero el fluido que ha sido friccionado es más lento, ¿verdad? Entonces ya el perfil de velocidades ahí, pues se hace más, en ciertas zonas más pequeño, en otras más grande, ¿verdad? Pero ya no es un flujo uniforme, ¿verdad? Ya varía. ¿Por qué? Porque este flujo es más lento porque ha sido friccionado. Bueno, entonces les decía, hoy vamos a hablar acerca de la fuerza de arrastre. ¿Y la fuerza de arrastre qué es? El flujo al rodear este cuerpo genera fuerzas sobre el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, hay dos componentes de fuerza. Hay una fuerza que se genera que es perpendicular a la dirección del flujo incidente, que es la fuerza de sustentación. Es una fuerza que hace que los aviones vuelen o las turbinas den vueltas, ¿verdad? Pero hay otra fuerza que es más básica, que es la fuerza de arrastre, ¿verdad? Entonces, la fuerza de arrastre es aquella fuerza que se genera sobre cuerpos donde el flujo los está rodeando, ¿verdad? Cuya componente es paralela a la dirección del flujo incidente. Entonces, las fuerzas de arrastre son fuerzas que actúan sobre cuerpos, ¿verdad? Son fuerzas que se generan sobre un cuerpo, ¿verdad? Cuando un flujo le rodea y cuya línea de acción es paralela al flujo uniforme incidente. Esa es la fuerza de arrastre. Ahora, les decía, y tenemos un flujo uniforme, rodea un cuerpo, hay una zona con fricción, una zona sin fricción, ¿verdad? La zona sin fricción pues sigue exhibiendo más o menos un flujo uniforme, la zona con fricción pues ya tiene variaciones en su velocidad, algunas han sido friccionadas con más fuerza, otras con menos fuerza, entonces pues la velocidad varía, ¿verdad? Ahora bien, a esta zona delgada, donde ocurre la fricción, ¿verdad? Sobre el cuerpo, se le conoce como capa límite. Es otro de los temas que vamos a ver en esta unidad. Ahora, el flujo cuando rodea sobre un cuerpo puede rozar de manera laminar o de manera turbulenta, ¿verdad? Entonces el rozamiento puede ser laminar o turbulento. Y cuando el flujo friccionado se desprende en la parte trasera formando la estela puede ser laminar o puede ser turbulenta, ¿verdad? Entonces, el fluido friccionado puede ser de dos maneras, laminado o turbulento. El fluido que no ha sido friccionado, pues va a ser laminar, ¿verdad? Solamente cuando hay fricción se puede desordenar de manera turbulenta. Ahora, sigamos hablando acerca de la fuerza de arrastre. Les decía, la fuerza de arrastre es aquella fuerza que se genera sobre un cuerpo cuando un flujo le rodea
y cuya línea de acción es paralela al flujo incidente. Ahora, ¿por qué existe la fuerza de arrastre? Vamos a ver. Tenemos un flujo uniforme incidente, ¿verdad? Como este. Este flujo, imagínense que ustedes tienen una masa de fluido, ¿verdad? Y esa masa de fluido rodea un cuerpo. Y al rodear un cuerpo, esa masa de fluido sufre fricción. Entonces ahora la masa de fluido ya tiene una cantidad de movimiento menor a la que ya tenía. La fricción que ocurre sobre el cuerpo, ¿verdad? Le quita cantidad de movimiento al fluido que lo sobrepasó. Entonces, si el cuerpo al fluido le quitó cantidad de movimiento, es porque el cuerpo al fluido le comunicó una fuerza en sentido contrario a la cantidad de movimiento. Pero bueno, es lo que el cuerpo le hace al fluido. Y por tercera ley de Newton, el fluido al cuerpo reacciona comunicándole una fuerza, y esa es la fuerza de arrastre. Entonces la fuerza de arrastre tiene el mismo sentido, ¿verdad?, que la dirección del flujo, ¿verdad? Por lo menos esa componente paralela. Entonces esa es la idea, ¿verdad? El flujo al rodear un cuerpo pierde cantidad de movimiento, es como si el cuerpo les hubiera comunicado una fuerza, y por la tercera ley de Newton, el fluido sobre el cuerpo reacciona con la misma fuerza en sentido contrario. Y esa es la fuerza que siente el cuerpo debido a la acción del fluido que roza sobre él. Bueno, esa es la razón por la cual existe, ¿verdad?, la fuerza de arrastre. Es una combinación de la segunda ley para determinar F, ¿verdad?, y la tercera ley para definir la fuerza de arrastre. Bueno, ahora bien, cuando tenemos fuerza de arrastre sobre un cuerpo, la fuerza de arrastre se debe a dos efectos: al efecto de la distribución de las presiones sobre el cuerpo y al efecto de la fricción del fluido sobre el cuerpo, ¿verdad? Esas dos partes del arrastre se suman para dar el total. Entonces, la segunda ley de Newton me dice por qué existe el arrastre, y hasta se podría cuantificar el arrastre total, ¿verdad? Porque si yo pudiera poner sensores, ¿verdad? Yo pudiera poner sensores antes y después. Yo podría calcular la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después, y la resta de las dos me daría la F. Y el arrastre pues es igual a la F, pero en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, pero bueno, estamos hablando del total, ¿verdad? Ese sería el arrastre total, simplemente por la cantidad de movimiento del fluido de antes y después. Pero, ¿verdad? Pero vamos a analizar más de cerca qué es lo que está pasando sobre el cuerpo. Entonces, ese arrastre total se debe a dos efectos: al efecto de la presión y al efecto de la fricción. Vamos a hablar primero acerca del arrastre debido al efecto de la presión. Cuando un fluido rodea un cuerpo, se genera una distribución de presiones sobre ese cuerpo, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Ustedes tienen el cilindro, imagínense las líneas de corriente sobre el cuerpo. Entonces ustedes tienen aquí una línea de corriente y aquí tienen otra, ¿verdad? Ahora, y aquí abajo otra, ¿verdad? Ahora, cuando el flujo choca de frente contra el cuerpo, aquí hay una gran presión. Pero a medida que el flujo empieza a rodear el cuerpo, pues adivinen que el área entre líneas de corriente se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Porque hay un área entre líneas de corriente aquí, ¿verdad? Pero cuando el flujo empieza a rodear el cuerpo, esta área se va haciendo más pequeña. Entonces, si se conserva el caudal, ¿verdad? Vamos a suponer que esto es líquido, ¿verdad? Se conserva el caudal, pues ¿qué va a pasar? Si se conserva el caudal, la velocidad sube, ¿verdad? Área por velocidad se mantiene constante. Entonces, si se disminuye el área entre líneas de corriente, la velocidad sube. Entonces, el flujo, al empezar a rodear el cuerpo, se empieza a acelerar. Pero por otro lado, sobre esta línea de corriente, tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que es P sobre Rho más B cuadrada sobre 2, ¿verdad? Más GZ se mantiene constante, ¿verdad? Se mantiene constante sobre una línea de corriente. Ahora bien,
Si la elevación es más o menos la misma, ¿verdad? Es decir, desde el punto 1 hasta el punto 2, la elevación puede que no cambie tanto, ¿verdad? Entonces podemos decir que esto se mantiene constante y nos podemos olvidar de él. Entonces, si el flujo al rodear, al meterse en esta zona donde las líneas de corriente se hacen más estrechas, ¿verdad? Entre sí, pues entonces significa que la velocidad sube. Pero si la suma de estas dos se mantiene constante, la elevación pues casi no cambia. Puede ser que la elevación se mantiene constante. Entonces, para que la suma de estas tres se mantenga constante, si ya me olvidé de la elevación, porque esa casi no cambia, entonces, si la velocidad sube, la presión tiene que bajar. Entonces, eso significa que el flujo, a medida que empieza a rodear el cuerpo, el flujo se empieza a acelerar, pero las presiones empiezan a bajar, ¿verdad? Ya las presiones a medida que empieza a rodear el cuerpo, empiezan a bajar. En una dirección y en la otra, ¿verdad? Por arriba y por abajo. Ahora, en la parte trasera se desprende el flujo formándose una estela, ¿eh? Y en la estela, ¿verdad? Como es flujo friccionado, ¿verdad? Aquí todo corre más lentamente. Bueno, pues se ha visto que la presión dentro de la estela se mantiene más o menos constante. No exactamente, pero más o menos. Entonces, estas presiones están empujando con cierta intensidad en la parte de enfrente y con menos intensidad en la parte de atrás. Si sobre cada parchecito de área hay una fuerza P por dA, ¿verdad? Presión por el área infinitesimal en ese punto, pues cada una de estas presiones va a tener cierta fuerza, ¿verdad? Y no solo eso, todas estas fuerzas tienen una componente horizontal, ¿verdad? Por ejemplo, la fuerza que resultará aquí sería horizontal, la fuerza que resultará aquí sería horizontal. Entonces, si tenemos un flujo uniforme, ¿verdad? Que viene en la dirección X, bueno, pues todas estas presiones tienen fuerzas horizontales, tienen fuerzas, componentes horizontales. Entonces, si yo sumo todas las componentes horizontales sobre toda la superficie, voy a tener una resultante, ¿verdad? Una resultante de todas esas fuerzas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aquí claramente el lado izquierdo domina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que yo tengo aquí, esta fuerza resultante va a ser el arrastre de presión, ¿verdad? Es el arrastre debido a la distribución de las presiones. Entonces, este arrastre total que me predice la tercera ley de Newton, ¿verdad? Segunda y tercera ley de Newton, forman parte de dos arrastres, ¿verdad? Está el arrastre de presión, ¿verdad? Que se debe a la distribución de las presiones. Y luego está el arrastre de la fricción. Ahora, ojo, nada más como nota, la gente que ha hecho experimentos, ¿verdad? Y aparte estimado analíticamente esto, ¿verdad? Se ha dado cuenta que, ok, el arrastre de presión existe gracias a que hay estela. Si no hubiera estela, ¿verdad? Si no hubiera estela, las líneas de corriente serían simétricas. Y si las líneas de corriente son simétricas, tenemos una distribución simétrica de presiones. Pero gracias a que existe una estela, la presión dentro de la estela es menor y eso hace que haya un excedente y que haya un arrastre de presión. Entonces, entre más grande sea la estela, más grande es el arrastre de presión. Ahora, si yo calculara el arrastre de fricción sobre este cuerpo, ¿verdad? Que en suma con el arrastre de presión me da el total. Pues el arrastre de fricción, cuando hay estela, el arrastre de fricción es mucho más pequeño que el arrastre de presión. Entonces, moraleja, cuerpos que exhiben grandes estelas generan mucho arrastre. Y cuerpos que exhiben estelas pequeñas exhiben mucho menor arrastre, porque el arrastre de presión es mucho más grande que el arrastre de fricción. Entonces, ya el hecho de que un cuerpo genere una gran estela ya es un problema si yo lo que quiero es minimizar el arrastre. Tengo que buscar la manera de hacer que esta estela se haga más pequeña y eso se logra cambiando la forma, ¿verdad? Por ejemplo, si esto tuviera una forma de gota, ¿verdad? Vamos a suponer que tuviera una forma de gota. Entonces la vida sería más fácil. Porque ¿por qué se desprende
la capa límite. La capa límite se desprende porque así como aquí el flujo converge en la parte de adelante, si tuviera una distribución simétrica, el flujo diverge en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque en la parte de atrás, voy a borrar esto, nada más para ilustrar el punto, ¿verdad? En la parte de atrás, las líneas de corriente divergen, ¿verdad? Yo voy aquí de angosto a más grande, ¿verdad? Entonces en la parte trasera de los cuerpos, las líneas de corriente empiezan a abrirse. Y así como la presión baja en la parte de adelante, la presión sube en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces la presión sube en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque el fluido se hace más lento y la ecuación de Bernoulli sobre esa línea de corriente me dice que si la velocidad baja, la presión sube. Entonces en la parte trasera de los cuerpos, la presión subiría si no hubiera estela. Entonces, cuando empieza a formarse esto, el flujo empieza a rodear la parte de atrás y aumenta la presión. Ahora, esa presión alta en la parte trasera de los cuerpos, ¿verdad? Esa presión alta en la parte trasera de los cuerpos desprenden la capa límite. ¿Por qué? Porque una capa límite no se puede resistir a zonas de alta presión. ¿Por qué? Porque dentro de la capa límite, ¿verdad? Si yo me fijo en la superficie, la capa límite, su perfil de velocidades, ya hemos visto esto cuando hablamos de tuberías, ¿verdad? El perfil de velocidades tiene velocidades muy pequeñitas en la superficie, ¿verdad? En la superficie tiene velocidades muy pequeñitas y las velocidades más grandes están lejos de la superficie. Ahora, si yo tengo alta presión, ¿qué es presión? Presión es fuerza sobre área. Es como si yo tuviera una fuerza grande actuando en las pequeñas velocidades. ¿Pero qué es pequeña velocidad? Pequeña velocidad es pequeña cantidad de movimiento. Entonces, pequeña cantidad de movimiento, si yo tengo una pequeña cantidad de movimiento y me encuentro con una zona de alta presión, ¿verdad? Significa que fuerzas cada vez más grandes en mi trayecto me están quitando cantidad de movimiento en mi perfil de velocidades. Y entonces, después de un corto recorrido en esa zona, ¿verdad? Le voy quitando velocidad a cada partícula cerca de la pared. Y después de un tramo corto, lo que va a pasar es que va a llegar un momento en que las velocidades ya van a ser negativas, ¿verdad? En la parte de adelante, cercana a la pared, y positivas en la parte de atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que yo avanzo, la presión me está quitando velocidad, me está quitando cantidad de movimiento. Y va a llegar un momento hasta que se hace negativo. Y si ustedes analizan este perfil de velocidades, negativo abajo y positivo arriba, pues esto correspondería a un flujo en reversa, ¿verdad? A un flujo en reversa. Y aquí lo que está pasando es eso, que aquí hay un flujo en reversa, o sea, me está desprendiendo la capa límite, ¿verdad? Me está desprendiendo la capa límite. Entonces, todo este fluido ya es fluido friccionado que se desprendió debido a las zonas de alta presión que ocurren en los cuerpos de atrás. Ahora bien, ¿cómo puedo eliminar o reducir el efecto de la formación de estelas, ¿verdad? Bueno, pues la manera de hacerlo, ¿verdad? Es la siguiente. Como les decía, si yo aquí le doy esto, forma de gota, ¿verdad? Forma de gota. Ahora, la línea de corriente, ¿verdad? Iría así. Y en la parte trasera del cuerpo, la manera en que divergen las líneas de corriente, aquí diverge, ¿verdad? Aquí tenemos la forma del cuerpo, aquí eventualmente tiene que terminar, y aquí la línea de corriente pues tiene que seguir. Entonces, esta zona diverge, pero no diverge de una manera tan pronunciada como aquí. Aquí las líneas de corriente se abren demasiado, ¿verdad? De aquí a acá se abren de una manera muy brusca. Entonces, si yo pongo forma de gota, ¿verdad? Ahora la línea de corriente no diverge tanto. Entonces se genera alta presión aquí, pero no tan grande. Entonces tal vez se forme una estela en la parte de atrás, ¿verdad? Pero la estela que se formaría, pues apenas sería mucho más pequeñita, ¿verdad? La estela que se formaría sería mucho más pequeñita. Y estela más pequeña significa que la distribución de presiones ya no es tan marcada de un lado que de otro, y entonces el arrastre de presión sería mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces esa es la manera de más o menos visualizar qué es lo que está pasando. Ahora, ese es el arrastre de presión.
Vamos a hablar del arrastre de fricción. El arrastre de fricción es provocado por los esfuerzos cortantes, ¿verdad? En la superficie debido a la capa límite. Cuando un fluido roza sobre la superficie hay un tau W, ¿verdad? Ya hablamos acerca de esto, el esfuerzo cortante en la pared, cuando hablamos de tuberías, ¿verdad? Y bueno, hasta que se desprenda el flujo, existe ese tau W. Ya cuando se desprende el flujo, ese tau W ya prácticamente no existe, ¿verdad? Pero antes de que se desprenda, ¿verdad? Existe ese tau W. Ahora, ese esfuerzo cortante actúa sobre un parchecito de área, ¿verdad? De A, de una manera tangente, ¿verdad? De una manera tangente. Entonces, tau W por dA me da la fuerza de fricción en ese punto. Ahora, hay distintas fuerzas de fricción en cada punto de la superficie. Pero otra vez, cada una de esas fuerzas tiene una componente horizontal, ¿verdad? Y si yo sumo todas las componentes horizontales, pues yo voy a tener una fuerza resultante en la misma dirección que el flujo uniforme incidente, ¿verdad? Entonces, ese sería el arrastre de fricción, ¿verdad? Pero como pueden ver, el arrastre de fricción no cubre toda la superficie. Donde hay estela, ahí no hay. Entonces, el arrastre de fricción, y aparte por las magnitudes que se dan de esfuerzo cortante, ¿verdad? El arrastre de fricción es mucho más pequeño que el arrastre de presión. Entonces, si uno quiere minimizar el arrastre de un cuerpo, bueno, pues uno tiene que cambiar la forma del cuerpo para tener una estela más pequeña, número uno. Y si uno quiere reducir el arrastre de fricción, pues uno tiene que dar un acabado más fino a la superficie, ¿verdad? Para que no haya tanta fricción. Es una manera de reducirlo. Bueno, entonces, eso es lo que está pasando. Ahora bien, vamos a ver. Los ingenieros, ¿verdad? Si ellos quieren catalogar o caracterizar el arrastre en distintas formas de cuerpos, el flujo al rodear un cuerpo puede tener una forma redonda o puede tener una forma de gota, ¿verdad? Que no generan arrastres tan grandes. Entonces hay distintas formas, ¿verdad? De elementos estructurales que van a provocar, en donde se van a provocar mayores o menores arrastres, ¿verdad? Entonces, pues ingenieros han catalogado distintas formas con la cantidad de arrastre que se generan sobre ellas, ¿verdad? Y así uno tiene ya distintas opciones de qué tipo de sección usaría, ¿verdad? Para ciertas aplicaciones. Ahora, la manera en que se catalogan tantos datos, ¿verdad? Porque el arrastre depende de muchas cosas, depende del diámetro del cuerpo, ¿verdad? Depende también del tipo de fluido, de la velocidad que incide. Entonces, el arrastre depende de varias cosas. Entonces, son muchas combinaciones de datos para nada más una sola forma de cuerpo. Si a una forma de cuerpo yo le varío el diámetro, la velocidad o la densidad del fluido, ¿verdad? Pues ya tenemos distintos arrastres para el mismo cuerpo. Entonces, ahora imagínense si todavía cambio la forma del cuerpo. Es mucha información. Entonces, para resumir toda esa información, lo que se hace es que se guardan los datos, pero datos adimensionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo hago un experimento sobre un cuerpo y yo mido su arrastre. Si yo al arrastre y lo adimensionalizo con propiedades que de alguna manera influyen sobre él, ¿verdad? Como en este caso, la densidad, la velocidad, y si genera una estela, el área que vería el fluido de frente, ¿verdad? Bueno, pues, si yo adimensionalizo el arrastre con esas cantidades, ¿verdad? Entonces, yo tengo una versión adimensional del arrastre y a ese dato se le conoce como coeficiente de arrastre. Entonces, distintas combinaciones de Rho, B y A, ¿verdad? Para distintos arrastres en esas condiciones de experimentos, todos esos datos esos 4 datos se pueden resumir con un solo número. Entonces, parámetros adimensionales sirven para resumir datos experimentales, para no guardar, en lugar de guardar un registro muy extenso, con un solo número yo guardo todo ese registro. Ahora bien, aquí estamos adimensionalizando el arrastre con esas 3 propiedades. Ustedes dirán, ¿por qué el 1/2? Bueno, porque si le queremos sacar un significado físico a esta situación, fíjense bien, si un cuerpo exhibe estela, ¿verdad? El arrastre de presión es el que domina. Ahora, 1/2 de Rho V cuadrada
es la presión que sentiría, la presión dinámica que siente este cuerpo cuando la línea de corriente choca de frente justo en este punto. Entonces, esta es la presión dinámica. Y presión por área es fuerza. Entonces, tendríamos una fuerza debido al choque del flujo sobre el cuerpo, ¿verdad? Y esta fuerza se puede comparar contra el arrastre. Entonces, cuando un flujo rodea un cuerpo al chocar de frente, ¿verdad? Estamos comparando el arrastre contra la fuerza generada por la presión dinámica. Claro, es una manera física de verlo, pero en realidad, ¿verdad? Estamos comparando el arrastre contra los parámetros físicos que lo provocan, ¿verdad? Ahora bien, algunos cuerpos generan estela, otros cuerpos no generan estela. Es decir, algunos cuerpos, el arrastre de presión es el arrastre que domina, ¿verdad? Recuerden que el arrastre es arrastre de presión más arrastre de fricción. Entonces, cuando hay estela, el arrastre de presión domina. Y cuando no hay estela, el arrastre de fricción es el que domina. Entonces, cuando el arrastre de presión es el que domina, es porque hay una estela considerable, ¿verdad? Y entonces, el coeficiente de arrastre se calcula con esta fórmula, pero el área que se considera en la fórmula es el área perpendicular al flujo. Ahora, ¿qué pasa cuando un flujo incide sobre un cuerpo y casi no hay estela? Es decir, sin estela considerable. Pues se utiliza la misma fórmula para adimensionalizar el arrastre, para registrar los datos experimentales. Pero ahora el área que se considera es el área tangencial. ¿Por qué? Porque aquí domina el arrastre de fricción. Y el arrastre de fricción tiene un área, la fricción actúa tangencialmente. Ahora, uno como ingeniero puede decir, bueno, tangencialmente depende de la curva. Sí, pero uno como ingeniero quiere registrar un solo número para ciertas circunstancias. Entonces, fácil. Si tiene estela, agarramos el área perpendicular. Si no tiene estela, consideramos el área horizontal. ¿Por qué? Porque si este cuerpo lo simplificamos como una sola superficie, ¿verdad? El área tangencial, pues simplemente es el área horizontal en este caso. El área que coincide con la dirección del flujo. Estamos simplificando la situación, ¿verdad? Estamos simplificando los números para guardar estos registros. Bueno, entonces, ahí está definido el coeficiente de arrastre. ¿Qué es el coeficiente de arrastre? Es una manera que tienen los ingenieros, ¿verdad? Y los físicos para guardar toda la información, ¿verdad? De los experimentos. Entonces los experimentos tienen cierta cantidad, los describen ciertas cantidades de esos parámetros y los experimentos producen esto. Entonces estamos resumiendo el experimento en un solo número, ¿verdad? Ok, ahora, ¿por qué es útil? Bueno, pues porque se resumen los números, varios números en uno solo, ¿verdad? Por un lado. Pero uno puede decir, entonces, ¿qué uso tiene esto? Imagínense que yo tengo el coeficiente de arrastre, sirve para comparar cuerpos similares. Imagínense que ustedes tienen un cilindro, ¿verdad? Y tienen por otro lado un cuadrado. ¿Verdad? Entonces, vamos a suponer que ambas geometrías van a tener no van a tener exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero podrían tener más o menos en la misma área frontal, aunque generalmente distinta, ¿verdad? Y ambas geometrías les hago un experimento a cierta densidad y a cierta velocidad. Entonces, obviamente, los datos del experimento van a producir el arrastre resultante, ¿verdad? Ahora bien, si yo guardo el CD para el experimento en el cilindro y yo guardo el CD para el experimento en el prisma cuadrado, ¿verdad? Bueno, pues ambos tienen coeficientes de arrastre distintos, ¿verdad? Pero si yo comparo sus coeficientes adimensionales, si yo comparo sus coeficientes de arrastre, yo lo que estoy calculando es cómo se mediría el arrastre de ambos cuerpos si hubiesen sido tomados en las mismas condiciones. Entonces, a la hora de expresar esto adimensionalmente, ¿verdad? Este número de alguna manera resume, ¿verdad? Resume qué es lo que está pasando ahí en conjunto. Entonces, yo al comparar dos cuerpos con distintos CD,
prácticamente lo que estoy comparando son sus arrastres si hubiesen sido obtenidos en las mismas condiciones. Entonces, cuerpos, si yo voy a comparar dos cuerpos con CD distintos, el que tenga el CD menor es el que hubiese generado el arrastre menor en igualdad de circunstancias, ¿verdad? Es una peculiaridad de resumir los datos de esta manera, ¿verdad? Ahora, otra cosa que hay que hacer mención. Yo al comparar cuerpos distintos y medir su CD, aquí el CD se puede medir de dos maneras. Los cuerpos con estela considerable utilizan el área perpendicular al flujo. Y los cuerpos sin estela considerable miden el área tangencial al flujo para su cálculo. Entonces, yo al comparar dos geometrías distintas, a ver cuál me generaría el menor arrastre de las dos en igualdad de circunstancias, ¿verdad? Cuando el experimento fue hecho en circunstancias distintas, bueno, obviamente yo solamente puedo comparar CDs de cuerpos con estela considerable entre sí. Y puedo comparar CDs entre cuerpos sin estela considerable entre sí. Pero yo no puedo comparar el CD de un cuerpo con estela considerable con el CD de un cuerpo sin estela considerable. Porque ambos, si bien tienen la misma fórmula, el área no significa lo mismo. Entonces no fueron calculados de la misma manera y no puedo comparar parámetros porque no tiene sentido, ¿verdad? El CD de alguna manera mide cosas distintas. Este está midiendo de alguna manera arrastres de presión que es el que domina, ¿verdad? Y este de alguna manera está midiendo arrastres de fricción, que es lo que más o menos lo que domina, ¿verdad? O sea, está midiendo los dos, pero la manera en que se resume este número le da más peso aquí al arrastre de presión que aquí al arrastre de fricción. Entonces, ojo con eso. Uno puede comparar dos cuerpos en forma de gota, donde la forma de gota es distinta, ¿verdad? Yo puedo tener una forma de gota con cierta flexión en el perfil, ¿verdad? O yo puedo tener una forma de gota simétrica, de arriba con respecto a abajo. Entonces yo estoy comparando dos cuerpos distintos, comparo su CD a ver cuál de los dos me da mayor arrastre en igualdad de circunstancias, aunque los experimentos hayan calculado en circunstancias distintas. Entonces, yo a comparar coeficientes de arrastre, estoy comparando las fuerzas de arrastre si las pruebas se hubiesen hecho en igualdad de circunstancias. Y solamente puedo comparar cuerpos con estela considerable con otros cuerpos con estela considerable. Y lo mismo, cuerpos sin estela considerable solamente los puedo comparar con CDs de otros cuerpos sin estela considerable. ¿Ok? Entonces el coeficiente de arrastre es útil cuando se desea comparar el arrastre, ¿verdad? Sobre distintos cuerpos en flujos distintos, ¿verdad? Y es usual que se prefiera el que presente el menor arrastre en igualdad de circunstancias. Entonces, al comparar CDs, estoy comparando arrastres si los dos hubiesen sido medidos en igualdad de circunstancias. Ahora bien, ojo, yo cuando mido dos geometrías, o sea, yo mido dos CDs correspondientes a dos geometrías, ya sea en este caso o en este caso, yo al comparar CDs, yo tengo que asegurarme que el CD fue medido en el mismo número de Reynolds. ¿Por qué? Vamos a considerar el caso de un cilindro. El flujo de un cilindro, si hay un flujo que lo rodea, en un número de Reynolds intermedio o moderado, va a exhibir una gran estela. Pero si yo a ese mismo cilindro, con ese mismo fluido, ¿verdad? A otra velocidad, donde digamos una velocidad más grande, puede tener una estela más pequeña. ¿Por qué? Porque cuando el Reynolds no es muy grande, aquí hay cierta fricción, pero la fricción es tal que el flujo es laminar en la capa límite. Y el flujo laminar en la capa límite se resiste menos a zonas de alta presión. ¿Por qué? Porque la capa límite, el perfil de velocidad es una capa límite laminar, tiene un perfil débil cerca de la pared. Entonces una zona de alta presión la puede desprender fácilmente. Ahora, si el flujo es más rápido, o el número de Reynolds es mayor, ¿verdad? Ahora el flujo dentro de la capa límite es un flujo turbulento. Y la capa límite turbulenta tiene un perfil más robusto cerca de la pared, ¿verdad? Más robusto. Entonces,
¿Qué significa? Que zonas de alta presión eventualmente la van a desprender, pero tienen que quitarle más vectores de velocidad más grandes que si fuera laminar cerca de la pared. Entonces, Reynolds alto significa que la capa límite es turbulenta y cuesta más trabajo para desprenderse, pero eventualmente se va a desprender en la parte posterior. Simplemente la laminar no aguanta casi nada y la turbulenta aguanta mucho antes de desprenderse. Pero bueno, la moraleja es la siguiente. Tenemos la misma forma, la misma área perpendicular y tenemos la misma densidad. No la misma velocidad, ¿verdad? Pero podría ser que ambos cuerpos, ¿verdad? Tengan el mismo CD. Nada más que ojo, ¿verdad? Si uno quiere comparar CDs de dos cuerpos distintos, hay que asegurarse que esos dos cuerpos, sus CDs hayan sido medidos en el mismo número de Reynolds. ¿Por qué? Porque así estamos, no es lo mismo dos cuerpos con la misma estela laminar a dos cuerpos con la misma estela turbulenta a que si yo comparo uno con estela laminar y uno con estela turbulenta. Es decir, no es justo comparar dos geometrías cuando a una geometría yo le estoy provocando una estela grande y a otra geometría le estoy provocando una estela pequeña. Entonces, moraleja, cuando yo quiero comparar los CDs entre cuerpos con estela considerable o CDs sin estela considerable, los cuerpos que yo estoy, los números CD que yo estoy comparando deberían ser obtenidos en experimentos que tengan el mismo número de Reynolds para ser justo en la comparación, para que a la hora de comparar esas dos geometrías entre sí, yo a los dos les haya dado la misma oportunidad, que los dos hayan, cómo se comportan los dos en condiciones de estela grande, cómo se comportan los dos, cómo se comparan los dos en condiciones de estela más pequeña, ¿verdad? Entonces, vamos a comparar CDs de cuerpos diferentes siempre y cuando estén al mismo número de Reynolds. Entonces, no basta con comparar el CD, hay que comparar el CD obtenido en experimentos con el mismo número de Reynolds para ser justo en la comparación. Si no, se están haciendo tontos solos, ¿verdad? Están comparando a alguien con desventaja con alguien con más ventaja, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo obtengo yo el número de Reynolds de un flujo externo? Pues muy fácil, ¿verdad? Este número de Reynolds es velocidad. Acuérdense, el número de Reynolds es velocidad por cierta distancia sobre nu, ¿verdad? Entonces, en un flujo externo tenemos cierta velocidad, cierta viscosidad cinemática del fluido y cierta distancia L. Ahora, el número de Reynolds en cuerpos con estela considerable, la L que se considera es la L, la dimensión del cuerpo perpendicular al flujo. Mientras que en cuerpos sin estela considerable, pues seguimos considerando dimensiones tangenciales. Ahora la distancia L, ¿verdad? La distancia L es la distancia tangencial, es decir, paralela al flujo. Entonces, y bueno, entonces yo al comparar cuerpos con estela considerable se toma en cuenta el área frontal y los CDs tienen que estar medidos al mismo número de Reynolds, es decir, con el Reynolds B por L sobre nu, donde L es perpendicular. Y al comparar cuerpos sin estela considerable, ¿verdad? Estoy comparando los CDs, ¿verdad? Tomando en cuenta sus áreas tangenciales, velocidad y nu, pero los CDs deberían haber sido obtenidos, ¿verdad? Al mismo número de Reynolds, donde L es la distancia tangencial. Entonces, al comparar el CD, debe hacerse en el mismo número de Reynolds y corresponder al mismo tipo de flujo, ya sea con estela considerable o sin ella, ¿verdad? Esa es la manera en que uno compara los CDs. Entonces, bueno, pues ese fue el tema de hoy, ¿verdad? Hoy hablamos de qué es la fuerza de arrastre, ¿verdad? ¿Qué es la fuerza de arrastre? Cómo se puede descomponer físicamente la fuerza de arrastre, aunque si bien la fuerza de arrastre se obtiene de la segunda y tercera ley de Newton, ¿verdad? Y también hablamos de la versión adimensional de la fuerza de arrastre, lo que los ingenieros y físicos utilizan para escoger un perfil de elemento estructural sobre otro en cuerpos que van a ser diseñados para que un flujo les rodee. Recuerden, al final lo que queremos es queremos estimar las fuerzas que actúan sobre cuerpos
que son rodeados por flujos. Y cuando tenemos fuerzas ya determinadas en cuerpos rodeados por flujos, podemos calcular esfuerzos o potencia de acuerdo a la aplicación de que se trate. Ya hablaremos acerca de eso en las siguientes 2 o 3 clases más, ¿verdad? Entonces, este es el apunte de hoy. Vamos a subir el apunte a la plataforma, ¿verdad? Entonces vamos a archivos, materiales de clase. Ya es la unidad 4, así que voy a abrir una nueva carpeta, ¿verdad? Unidad 4. Y ahí ponemos el primer apunte, ¿ah? El apunte de hoy. Entonces, ahí está. Vamos a checar que todo esté bien. Bueno, ahí está todo lo que vimos el día de hoy. Muy bien. Ok. Bueno, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Muy bien. Profesor, tengo una duda. Dime. ¿Es el mismo principio por el que los coches de Fórmula 1 ganan más velocidad? O sea, el de la reducción de la fuerza de arrastre. Bueno, influye, ¿verdad? Influye. Realmente lo que pasa, están pasando muchas cosas, ¿verdad? Porque es un diseño sofisticado, pero por ejemplo, te lo voy a dibujar aquí muy crudamente, ¿verdad? Tú tienes aquí las ruedas del carro. Y bueno, por ejemplo, aquí tú tienes una aleta, ¿verdad? En la parte de enfrente y una aleta en la parte de atrás. Ahora, esto lo que permite es guiar el flujo, ¿verdad? Porque el flujo, si las aletas guían el flujo, ¿verdad? Hay menos estela. Si las aletas no guían el flujo eficientemente, ¿verdad? Entonces se genera esa estela más grande y tienes más arrastre. Entonces, las aletas guían al flujo para que sigan cierta dirección y se genere menos estela. Eso por un lado. Ahora, vamos a hablar de otra cosa, ¿verdad? Los coches tienen un claro muy bajito, ¿verdad? Un claro muy bajito. Entonces, el flujo, al pasar por este clarito tan pequeño, el flujo converge, ¿verdad? Aquí el flujo tiene cierta sección transversal y aquí tiene una sección transversal más pequeña. Entonces aquí hay mucho menor presión que acá porque el flujo se acelera debajo del coche. Así como las líneas de corriente que se aceleran en la parte de enfrente y se desaceleran en la parte de atrás. Aquí igual, aquí el flujo se acelera en la parte de enfrente y cuando sale se desacelera en la parte de atrás. Pero debajo del coche tienes una zona de baja presión porque aquí se acelera mucho el flujo. Entonces tienes la presión atmosférica arriba y tienes menor presión abajo, ¿verdad? Y entonces la presión atmosférica pega al coche contra el suelo. Ahora, eso ayuda. Y si encima de eso, aquí, eso por un lado. Pero aquí las aletas de aquí y de acá, ¿verdad? Van a generar fuerzas perpendiculares al flujo, fuerzas de sustentación, que van a pegar al coche todavía más. De esto vamos a hablar dentro de unas clases más. Es el segundo tema de la unidad, fuerzas de sustentación. Pero lo cierto es que con la presión atmosférica versus la presión debajo del coche y luego las fuerzas adicionales de las aletas, tú haces el coche mucho más pesado de lo que actualmente es. Y eso significa que si tú le metes más torque a las llantas, ¿verdad? Hay más fuerza que te pega al suelo, va a patinar menos y aprovechas más el torque para avanzar, ¿verdad? Y eso hace que el coche sea más rápido, ¿verdad? Porque no patinas, toda la potencia se aprovecha en mover el carro, ¿no? Entonces, bueno, entonces pasan muchas cosas ahí, ¿verdad? Pasan muchas cosas ahí, pero digamos que crudamente, ¿verdad? El ABC es ese, ¿no? ¿Ok? Pero ya, Sí. Sí, vamos a hablar más acerca de eso a medida que avance la unidad. Ok, entonces, bueno, pues si no hay más, ahí la dejamos el día de hoy. Mañana seguimos hablando de arrastre, ¿verdad? Pasen buen día, nos vemos mañana.